está ante las cosas y las mira. Y las cosas están en la mirada según ya se miraron. Uno pinta y contempla la propia pincelada. Uno mira la imagen aprendida de las cosas, las lleva incorporadas a sí mismo y así las determina y dice que son buenas o son malas. Uno mira las cosas e imagina que ve, y su visión imaginaria imagina que está ante la rutina y no ante su mirada rutinaria. Uno mira y no ve, en definitiva, que uno mira la copia ya copiada de una copia anterior, establecida por miles de millones de miradas. Pero uno, alguna vez, dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende. Y cuando mira, se topa con la vida, cara a cara. Emisión Crisálida. Héctor Martín Rotejar, Rodolfo Marín y Eduardo Bailat presentan Cura de Palabra. Porque la palabra construye el mejor de los mundos posibles. Bueno, lo que se dice habitualmente, se ve que hay sombras alrededor, entonces estamos de noche, entonces decimos buenas noches. También podemos estar encerrados y en ese caso no dejaría de ser noche, sería una noche dentro del día. Qué ocurrencia, ¿no? Bueno, entonces decimos a todos los que están en este momento dignándose a escuchar este nuevo número, que es precisamente un nuevo número de Emisión Crisálida. Y Emisión Crisálida pretende ser un encuentro en torno a la filosofía, la literatura, la música, el arte, en fin, en general, pero sobre todo un encuentro con el pensamiento, con una elaboración de todo lo que va sucediendo a través de lo que eso que va sucediendo nos comunica. Nosotros queremos ser fieles a esa comunicación. También es una forma de emplear nuestro tiempo libre, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Digamos que esto también nos hace libres, aparte el poder pensar, ¿no? Así que bueno, no sé, Rodo, vos qué decís. Yo diría el ocio intelectual, tal vez. Intelectual. Que intenta ser. Intelectual. Que intenta ser. Que intenta ser, como decía Joseph Pieper, cuando hablaba del ocio, que era el ocio que buscaba esa liberación a través de la filosofía, de buena manera. Está bien. Bueno, entonces vamos a leer un trozo de este libro maravilloso, sin palabras, de Boris Cyrulnik. Creo que fue uno de los creadores del término resiliencia, ¿no? Que es lo de la crisálida en el fondo, ¿no? Con Víctor Frank también. Con Víctor Frank y otros más. Es decir, que es un poco la tarea de la crisálida. Y en el capítulo 20 de este libro, Psicoterapia de Dios, al cual ya le hemos dedicado un tiempo la emisión. Lo venimos leyendo, sí. Lo venimos leyendo comentando. Y comentando. Vamos a leer este. Lo voy a leer un poco rapidito para no llevar todo el tiempo. Espero que... Yo te largo acá el cronómetro. Muy bien. Entonces vamos a la lectura. Psicoterapia de Dios, Boris Cyrulnik, nacido en Burdeos en 1937, uno de los grandes referentes en la psicología moderna. Neurólogo, psicoanalista, psiquiatra y etólogo. Y no decimos más nada para concentrarnos en el capítulo. La espiritualidad, dice Cyrulnik, no está separada del cuerpo ni de la cultura. Se apoya en estas dos bases para desarrollarse hacia el cielo y la abstracción. El Homo sapiens nunca ha pensado,
Mira, si consigo separarme de la materia y de la sensorialidad, accederé al mundo del espíritu divino. Nunca pensó eso, nunca ha pensado en esto de separarse de la materia y la sensorialidad. Y dice, la espiritualidad no cae del cielo, emerge del encuentro entre un cerebro capaz de representarse un mundo totalmente ausente y un contexto cultural que da forma a esta dimensión del espíritu. Antes del Neolítico, la naturaleza nos proporcionaba gratuitamente frutas, raíces, pequeñas presas, insectos y carroña, abandonada a la puesta del sol por depredadores saciados. Sometida a los límites naturales, nuestra supervivencia era fácil cuando éramos unos pocos centenares de miles de seres humanos. La revolución neolítica de hace entre 10.000 y 8.000 años organizó otra estrategia de existencia. Desde entonces el ser humano empezó a controlar a la naturaleza. Se domesticaron animales, se construyeron corrales, se cultivó forraje gracias a las herramientas que se inventaban sin cesar. Era necesario dominar la lluvia y el sol, de los que dependen las cosechas. Para este uso se dispuso de una herramienta verbal para controlar a las fuerzas invisibles que gobernaban los movimientos del sol y las estaciones. Las oraciones y sacrificios actuaban mediante las fuerzas del alma. Los monumentos megalíticos captaban los rayos del sol que nuestros cantos y gestos conseguían guiar para nuestro provecho. En este contexto tecnológico y mental fabricábamos lo social con reglas imperativas. Era necesario perseguir al animal, matarlo y repartir la carne según la jerarquía del grupo. La muerte de un ser vivo permitía nuestra supervivencia y nuestra organización social, ya que se podía actuar sobre la realidad de los cuerpos, plantas y astros gracias a las herramientas y los sacrificios. Lógicamente se dedujo que también se podía actuar sobre las fuerzas invisibles que gobiernan el sol, la lluvia y la fertilidad gracias a la herramienta de las plegarias. Inmolando a un niño se controlaban las fuerzas cósmicas. Al sacrificar nuestra vida salvábamos al grupo y haciendo pequeñas renuncias como el ayuno o la abstinencia se controlaba la vida cotidiana. Los asesinos prehistóricos hacían sociedad dando muerte. Al cometer un crimen se creó la sociedad. Toda la sociedad procede de este asesinato inicial. La memoria del asesinato inicial impulsó el proceso de civilización y ha persistido a través de las generaciones. Desde que el hombre macho se separó de la naturaleza gracias a su violencia física y mediante la herramienta de la palabra, los valores viriles que se enseñaban a los niños como pelear, dar muerte y sufrir sin quejarse tienen un efecto menos socializador. Como en todas las civilizaciones, la sacralidad evoluciona. La sacralidad, el sentido de lo sagrado, evoluciona. Se sacrifica a los hombres en periodos de guerra, pero en tiempos de paz se los sustituye por un cordero o un buey. Se desarrolla el sentimiento de sagrado hacia los valores morales de la justicia y el progreso. Las mujeres hembras de la época estaban cerca de la naturaleza, sus menstruaciones sorprendían a todo el mundo. Los bebés crecían en su interior y la leche acudía a su pecho. Las mujeres se naturalizaban y las madres se divinizaban. La madre creadora del mundo en los aborígenes, las diosas calipisias africanas, las divinidades fundadoras que llevaban en su vientre una retahíla de bebés como semillas de judías verdes, y María, la Madre de Dios, aún son veneradas. Los hombres fabrican lo social gracias a su violencia, mientras que las mujeres dan vida y la preservan, lo cual es otra aventura social. La mitología neolítica de las sociedades modernas explica la victoria sobre la naturaleza y una metafísica de la muerte. Nuestra capacidad de pensar la ausencia actúa sobre lo real como lo hace la palabra, la imprenta e Internet. Así se creó un mundo virtual que modifica la realidad. Los recientes descubrimientos de la neuroimagen explican los beneficios psíquicos del sufrimiento y del sacrificio, pero la fuerza de los relatos hablados, escritos o representados explica el regreso de la espiritualidad.
La observación de la naturaleza conduce a la artesanía, a la construcción de viviendas de piedra, a la invención de armas y herramientas, a la domesticación de los animales. Pero lo que lleva hasta la espiritualidad es el misterio de la existencia. ¿Por qué la vida y no simplemente nada? ¿Por qué la muerte de las personas, los animales y las plantas? ¿A dónde vamos después de la muerte? Dios es un concepto tan abstracto que no hay de él representación ni percepción posible, como una inmaculada concepción, una idea general, pura, jamás manchada por la naturaleza. Tal abstracción actúa sobre nuestro espíritu, da forma al misterio de la existencia y socializa nuestras almas. El procedimiento espiritual totalmente desapercibido actúa en lo más profundo de nuestra intimidad, hasta el punto de que necesitamos un intermediario para darle forma. Los profetas son sus portavoces, Moisés y las mujeres profetas del judaísmo, Jesús, Mahoma y Buda, traducen en términos humanos lo que esta identidad ha concebido y no podemos percibir. Cuando se vive con la urgencia de no morir, hacemos sociedad con el cuerpo, construimos refugio, comemos fruta y carroña y protegemos a los pequeños. Pero cuando se toma distancia para dar sentido a la vida, cuando se representan los acontecimientos pasados, descubrimos el origen metafísico de nuestra existencia. Escapamos de la realidad para elevarnos hacia Dios. Este trabajo de abstracción se puede hacer sin Dios, basta con aceptar el misterio de la vida sin intentar explicarlo como sea. La mayor parte de seres humanos son tan hábiles para las teorías del espíritu que pueden representarse las creencias de otro, aunque no esté presente. Extrañamente, el único lenguaje que hace referencia directa a las cosas es el lenguaje de los animales. Ellos necesitan percibir en el cuerpo de otros indicios de agresión o de motivación sexual para adaptarse a sus intenciones. Pero no pueden leer en su alma como en un libro abierto. No saben responder a las representaciones sin contexto, solamente abstractas, y someterse a ellas. No pueden pensar, por ejemplo, el Dios de los perros me protege pero me castigará si deseo la hembra de un prójimo. Esta proeza intelectual, las personas lo hacen cada día, sobre todo cuando las condiciones de su existencia son difíciles, o cuando experimentan un éxtasis que desean comunicar. Entre el que cree en Dios y el que no cree, podemos situar al que cree en los superpensadores como Marx, Freud y muchos otros. Estos hombres poseerían una inteligencia sobrehumana que nos permitiría comprender la condición humana a condición de aprender bien sus ideas. Estos maestros pensadores tienen también ellos una función protectora y socializadora. Durante milenios este poder era atribuido al padre cuando iba de casa o bajaba a la mina para traer a casa algo de comer. Todos tenían interés en obedecerle. Nuestro bienestar dependía de ello. Hoy en día la madre también va de casa. El padre impresiona menos hasta a su familia. La imagen dominante y tranquilizadora se ha repartido entre los progenitores, educadores, filósofos, escritores, actores y cantantes que vemos por la tele. La función sobrehumana es menos aplastante y más democrática, pero es más protectora. Los que creen en Mao Zedong, Sócrates o Descartes se crispan cuando se critica su papel intelectual, porque la referencia a estos pensadores sobrehumanos tiene un efecto socializador y protector como la creencia en Dios. Compartir sus pensamientos da coherencia al grupo. Cuando se leen los mismos libros, los mismos periódicos, cuando se ven las mismas películas y se habla de ellos, se crea una red, una especie de internet anticipado. Es más lento, pero más emocional. Nos armonizamos e influimos los unos en los otros, compartiendo las mismas ideas. Los que critican a Mao, Sócrates o Descartes alteran nuestra armonía relacional. Hay que evitarlos y hablar mal de ellos para preservar nuestra unidad, pero no es necesario enviarlos a todos al matadero.
mientras que los que acceden a lo sagrado ven la mínima crítica como una blasfemia, una agresión contra Dios que merece un castigo extremo. La exclusión, la prisión, la excomunión o el matadero están a la altura de esta herida insoportable. Para los que no tienen Dios es solo un rasguño, para un creyente ferviente es una conmoción espantosa. El espíritu democrático hace evolucionar a los grupos sociales hacia una creatividad desordenada. Entonces, para evitar el sentimiento de caos, es lo más democrático del mundo que las sociedades elijan a un dictador. Él sabrá imponer una línea de pensamiento claro y un breve catálogo de certidumbres. Esta claridad simplifica tanto los problemas que ello significa la muerte del pensamiento. El acceso a la teoría de la mente es una ontogénesis, una construcción constante de la idea que nos hacemos de los otros. Esta composición nos permite vivir juntos con puntos de referencia compartidos. Padre, Dios o un superpensador. Bueno, muy bien. Muy bien, 2:11. Muy bien, o sea, hemos leído este capítulo que Frondoso, se llama ¿no? La Frondoso. espiritualidad no cae del cielo. Muy bien, tú dirás, ¿por qué frondoso? Porque yo estaba pensando en esto del cierto desequilibrio que juega en una patología evolutiva. Que esa patología está dada, que fíjate a dónde llega, que desde salir del tutelaje de los dioses a ser tutelados por los tiranos, ¿qué diferencia hay? Va la pregunta. Porque hay un juego profundamente emotivo. Hay una somatización de algo que te lleva a que profundamente se metan raíces en tu espíritu y ya no puedas percibir el entorno, al otro, a uno mismo, al grupo humano al que perteneces, como si fuera un juicio crítico donde no exista ciertas cuestiones emotivas sobre ese juicio crítico. Y ahí es donde están los grandes desatinos. Lo dice muy bien el autor del que no cree tiene un pequeño herida, la otra es profunda. Pero de la pequeña herida a la gran herida, ¿qué diferencia hay en la patología o ciertas enfermedades de nuestra sociedad? Esa es mi pregunta. La dejo como para... Y la última parte, cuando se refiere a la necesidad de un dictador, Sí, Sí. claro. se refiere a la necesidad de que alguien Y así nos dé alguna garantía, que Claro. alguien nos diga cómo hay que hacer, Claro. cómo sobrellevar la vida, y nos genera cierta comodidad. A lo Claro. mejor hay También, sociedades que se sí. acomodan Y mira, hay a eso, ¿no? un breve catálogo de certidumbres. Claro. Ahí está, muy bien. Catálogo de- Esta claridad simplifica tanto los problemas que eso significa la muerte del pensamiento. Total. Bueno, Exactamente. Ahora, decís. el artículo que leíste tiene es un resumen de la evolución, ¿no? Sí, porque Está muy bien resumido. sí, habla ¿Cómo- desde el neolítico ¿Cómo para acá. aparece esa suerte de espiritualidad a partir de la observación de la naturaleza? Sí, pero está también el tema de los sacrificios, Ujú, los ahí sacrificios está. humanos. Bueno, ¿cómo representar? Claro, bueno, de una Vos forma de fíjate que hay representar. un pasaje bíblico que se toma muy, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios ¿no? le pide, sí, A su Dios hijo. le pide, y por su Dios, amor. y Dios le pide que no, le dice, suspende. Es una prueba que le da. En ese momento se termina el sacrificio humano, o la idea del sacrificio humano. Aparte terrible eso. Es esa terrible. parte, ¿no? Es terrible. Es Dios, que es Claro, la representación suprema del amor. suprema del amor. Le Sí. pide a Abraham. Claro, pero va llevando, la representación suprema del amor viene después, porque al principio Dios... Bueno, en esa asumió- parte del Antiguo Testamento Claro. Dios es amor y también es es un Dios celoso ira, y es terrible claro, sí, y sí. manda matar... El Bueno, pueblo es en el esa verdadero parte- pueblo. Claro. En esa parte creo que es como una prueba de amor. A Sí, él. claro, era una prueba de amor Una a prueba él, a él. que hace Isaac y entonces y ahí se clausura ese Y periodo. aparece el cordero, la imagen del La imagen del cordero cordero. que suplanta al hijo.
Hay que tener cuidado también porque puede ser una sumisión al poder. Sí, claro. Cuando el poder se instala de tal manera en un relato tan Sí. que absorbe a las personas, en esto que yo decía de somatizarte, de hipnotizarte, cualquier sacrificio es válido en cuanto a esa luz del poder. Kierkegaard decía que existe una fe en el absurdo. Y esa fe puede ser tan desmedida que en el caso de Abraham iba a ir. Y bueno, y ahí se lleva a los fundamentalismos y todo eso. Este hombre, tenemos muy presente. Este hombre, la civilización, Cyrulnik habla bastante sobre ese tema, el tema de cómo vamos construyendo fundamentalismos, porque necesitamos tener una identidad y el Dios que tenemos representa el núcleo de esa identidad. Ahora, si yo no tengo resuelto una serie de cosas, va diciéndolo a lo largo del libro, por supuesto, si yo no tengo resuelto una serie de cosas que él llama apegos, los apegos elementales que tenés que tener de niño, de joven, etc., te prendés a cualquier fundamentalismo, así entre comillas, que aparezca, ya sea un fundamentalismo... Sí, pero a veces... o a un esos fundamentalismos a veces están tan evidentes, instalados, en sociedades comunes, ¿no? Porque no solamente ese Dios al cual el hombre se apega, a sus orígenes, que aparece, muchas veces ha mutado, su imagen ha mutado, deja de ser teocrático para pasar a instalarse en otro tipo de imágenes, pero no deja de ser una deificación. Claro. Y estamos hablando, por ejemplo, de la técnica, estamos hablando del consumo, estamos hablando del apego a lo material. Hay un consumo patológico también. Estamos hablando de consumo de cosas inútiles. Está instalado y también viene a calmarnos la vida. O sea, intenta calmarnos. El mensaje es, bueno, si estás en la pertenencia de la posibilidad de ser consumidor, un poco el mensaje implícito que está, ¿no? Y también esa parte que decía Héctor, que estaba muy buena, el apego y el desapego en muchas ocasiones tienen como provocar cierto vacío para después volver con gran injundia al sometimiento del tirano, de los consumos patológicos y de dioses que nos hacen fundamentalistas. Y bueno, ahí está, exactamente. Hay que tener cuidado con ese desapego. Me acuerdo de una película, que creo que ya lo hablamos en algún momento acá, la película La Ola. Cómo se va construyendo los alumnos. Y se va haciendo, exactamente, se va creando gente con ideología, gente que no tenía nada que ver, gente que inclusive lo tomaba como riéndose, porque el profesor lo que plantea es la posibilidad de que en un grupo determinado, en este caso un grupo de estudiantes, se fuera germinando lentamente la idea que justificaba el nazismo y termina la experiencia, cumple precisamente la expectativa del profesor. Lentamente, una circunstancia. Lentamente los alumnos van, por ejemplo, vamos a suponer, necesitamos un uniforme. ¿Para qué? Y para identificarnos, para tener un símbolo, una simbología. Entonces empiezan con el uniforme, una remera que tiene un logo, ponele. Y el que no tiene el logo, lo empiezan a mirar mal. Entonces ese que no quiere sumarse a la masa, termina sumándose a la masa. Bueno, la película hay que verla, ¿no? Es muy interesante porque te va mostrando cómo se puede generar un movimiento bien como el nazismo. Sí, yo no la vi, te confieso. No. Bueno, en el caso del libro Mein Kampf de Hitler, él hace una jerarquización de las culturas, una cultura creativa, creadora, el nazismo, una cultura imitativa, una cultura que acompaña, y las culturas destructivas, que era el símbolo que hacía que ahí se formara el nacionalsocialismo para ir en busca de quiénes son las culturas destructivas: gitanos, discapacitados, judíos. Sí, había una diferente. Todo es que diferente. Una teoría, digamos, pseudocientífica
Totalmente. La raza superior germana. Claro. Si ni siquiera Hitler estaba de acuerdo en buscar una raza aria. Tiene arraigos anteriores. Claro. Mirá lo que dice, voy a leer un párrafo de... No, muy interesante. Mirá lo que dice Cyrulnik. Dice, y ojo, que él defiende la idea de tomar a Dios, ¿no? No, en ningún momento está renegando, pero te está mostrando lo que el ser humano es capaz de hacer. Entonces acá dice lo que estaban diciendo ustedes, lo resumen. Dice, la historia de las religiones es una larga serie de desgracias en las que los creyentes han triunfado gracias a su unión y al mantenimiento de su fe. Adorar a un hombre clavado a una cruz, venerar a los mártires atravesados por flechas, admirar el coraje de una santa devorada por los leones, exaltarse al oír el relato de los niños pequeños asesinados por los fusiles de los ocupantes. Estas desgracias introducen en el texto algunas imágenes horribles con la finalidad de indignar a los creyentes y legitimar su propia violencia. No hay culpabilidad ni vergüenza cuando se mata para defender al Dios sagrado que ha sido insultado. Sí. Ahora, vos sabés que él dice, en algún otro lugar, que contrariamente a lo que podría esperarse en este momento, y da el caso, ¿no?, en Europa, que es donde se han recibido mayor cantidad de asilados, de inmigrantes, Corrientes. sí, en Francia, por ejemplo, que ya llevan varios años, dice que a los padres les llama la atención ver que sus hijos se vuelven fundamentalistas cuando ellos, de pertenecer a una sociedad democrática era un punto de avance, un punto de, digamos, de libertad, de elección, de libertad. Pero el mecanismo del colonialismo yo creo que no tuvo el reparo en la integración. Claro, bueno. Esas generaciones estaba dicho que iban a volver. Iban a volver. Iban a migrar. Estamos hablando del retorno de las consecuencias del colonialismo que comenzó hace 50 años. Aparte, el colonialismo, 100 años, ¿no? Sí. Como decís vos, Eduardo, el colonialismo ha dejado una llama piloto siempre prendida. Claro. Bueno, yo me acuerdo para que estallen estas Franz Fanon, que se llama Los Condenados de la Tierra. Ah. Y él pone el caso testigo de Francia con Argelia. Y Francia lo vive en este momento. Según una gran cantidad de colonos, hijos, segundas y terceras generaciones de franceses, son argelinos. Y yo lo que me pregunto, ¿esas generaciones realmente hubo políticas de integración? Bueno, según lo que dice... Esa es la llama que dice... La llama piloto. Vos fijate en el caso de Israel y Palestina o Corea. Claro. Las Coreas siempre están esas llamas prendidas para que estalle a partir de esa llama piloto estas consecuencias que traen que el fundamentalismo vuelva a nacer porque nunca se apagó. Siempre está el rescoldo de eso que decís vos, Héctor. Es lo que dice el autor también. Bueno, y el colonialismo, y no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la orquesta de Alfredo De Angeli, ¿no? No, es un colonialismo amoroso. Otro colonialismo. Como Polonia sería algo. No hay contacto directo, por lo menos. No, bueno, pero podemos, ¿qué les parece? Salimos un poco a tomar aire. Pero cómo no. Y nos recreamos con, ¿sabes con qué nos vamos a recrear? Con nada más ni nada menos que la comparsita. Tocada con la maestría que tenía Alfredo De Angelis. Ustedes no pertenecieron a esa época, pero yo he escuchado al maestro Alfredo De Angelis en la radio después de los Pérez, no, antes de los Pérez García. ¿En vivo? Yo te confieso que no recuerdo. El Biostora Tango Club. Venía el Biostora Tango Club y después creo que venía Alfredo De Angelis, sí, venía junto, y después venía los Pérez García. Hablando de mito, ahí tenés un mito. Bueno, vamos a escuchar entonces de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita. La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza acongojado, recordando el pasado que lo hace padecer.
abandonó su viejita que quedó desamparada y loco de pasión, ciego de amor, corrió tras de su amada, que era linda, era hechicera de ensueños, era una flor. Hoy ya solo abandonado a lo triste de su suerte, ansioso espera la muerte que bien pronto ha de llegar. Y entre la triste frialdad que lenta invade el corazón, sintió la cruda sensación de su maldad. Entre sombras se le oye respirar sufriente, al que antes de morir sonríe porque una dulce paz le llega. Sintió que desde el cielo la madrecita buena, mitigando sus penas, sus culpas perdonó. Escuchamos la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez y ahora van a venir los Pérez García. Pero no, vamos a demorarnos un poco y vamos a ver qué nos trajo el amigo Eduardo Bailar. Bueno, mirá, ayer, el Día del Padre, salió en La Nación, en la parte de ideas, una nota muy interesante que tiene dos partes. Lo que traemos hoy es la primera parte, de Jorge Fernández Díaz. Él hace, no sé si volvió, pero bueno, estuvo en París. En España también estuvo. Sí, puede haber andado, sí. Paso por París. Sí. Y sacó un artículo muy interesante que me gustó, porque cómo está hecho, porque él cita varias obras del Louvre, pero con una parte en primera persona, es una crónica, el formato que tiene es de crónica, pero aparte con alguna idea sobre la obra y sobre lo que puede generar en el que la ve y en el que está escuchando la crónica, ¿no? Entonces yo alcancé más o menos a enumerar 15 obras. Es interesante para cualquiera también que si va al Louvre puede tomar nota que lo que se puede ver que es importante. Yo le decía hoy a Rodo que generalmente uno entra al Louvre y lo primero que hace es Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci. Pero bueno, el Louvre puede estar claro. Un día entero, dos, sí, varios días. Sí. Y si está informado con más. Claro. Entonces paso a leerte la nota. Es una crónica, se llama Viaje al Museo de las Grandes Aventuras. Una visita guiada por las galerías de la sala de arte más célebre del mundo que permiten una lectura épica de la historia y el mito.
Esto está hecho por Jorge Fernández Díaz en el día de ayer. Crónica desde París. Como en todo gran museo, hay un recorrido para cada sensibilidad en el Louvre. Para quienes tenemos una mirada épica de la vida y del arte y nos interesamos por los dramas históricos y heroicos. El Louvre puede ser, por momentos, una antología lujosa de esas hazañas, derrotas, traiciones, aventuras y epopeyas. La primera evidencia la constituyen esos relieves que cantan la épica en la parte baja del museo. Uno en particular llama la atención. Allí están Alejandro Magno y sus ayudantes de campo frente a Diógenes, que permanece tercamente sentado. Alejandro reconoce al filósofo de la extrema austeridad y magnánimo le ofrece lo que quiera. La respuesta de Diógenes es irónica, solo quiere que su majestad salga del sol, puesto que el emperador lo está tapando. Estos dos hombres encarnan a muchos otros a lo largo de la historia de la humanidad. El conquistador, a quien nada le basta, y el asceta, que nada necesita. Seguimos hoy mismo encarnando esas dos actitudes vitales y a veces oscilantes entre una y otra. Ahí está el pensamiento de él en cada obra. Esta, número 1. Luego aparece una escultura que contiene un detalle insólito, un pequeño sireno. El saber popular conoce las formas de una sirena, pero muy poco o nada de su versión masculina. Un niño, ya no con una cola de pez, sino con dos, una por cada pierna. El arte de la escultura exige siempre pensar como lo hacía Miguel Ángel, que el escultor, frente al granito informe y todavía intocado, imagina primero la figura que quiere y luego trata de quitar de esa masa el excedente. A eso se reduce este arte excelso. Pintar es poner y esculpir es sacar. Cuando uno ve de cerca una gran estatua o un busto, nota los increíbles e inspirados detalles y la hondura psicológica que le imprimen a la obra, sobre todo en las expresiones y posturas de los personajes. Esta es la número 13. En ese patio del Louvre hay un cazador que somete a un jabalí con una lanza. Su perro de presa muerde a la bestia con ojos ferozmente asesinos y cebados. La mirada de ese perro es vivaz y escalofriante. Más adelante, Hércules, número 4, descansa sobre laureles, acodado en su garrote, que tiene ensartada la cabeza y la piel de un león. Por ese camino me encuentro con Pierre Puget y su estatua de Milos de Crotone, un atleta que ganó 13 veces los Juegos Olímpicos y que a la manera de Houdini se propone una última hazaña: se hace encadenar a un árbol con el desafío de liberarse de esos pesados eslabones antes que los lobos lo despedacen, pero no lo logra. Y en la estatua aparece devorado por una fiera que lo ataca por la espalda. Es un hombre comido vivo, un hombre que se confió en su fama. Esa confianza te devora y te lleva a la perdición. Puget lo esculpió en 1683, pero esa lección la tenemos que recordar día a día. Esta es la número 9. Subimos unas escalinatas y vemos una frase de Antígona, de Jean Anouilh. Es el rey, él juega el juego difícil de conducir a los hombres. Es una sentencia acerca de la política, específicamente sobre el don del liderazgo. Un líder juzga a los hombres para conducirlos, y esa es su principal tarea. Cuando sabe juzgarlos, suele conducirlos a una crisis. Vemos de paso la corona y la espada de Carlomagno,
oro, plata, dorada, rubíes y perlas. Y nos topamos con la tumba de Philip Pot, un aristócrata que premeditó los ornamentos con los que quería ser enterrado. En el siglo XV mandó hacer un monumento fúnebre para que contuviera su féretro. Encima duerme un caballero con armadura que representa al propio Philip, y a los costados marchan y sostienen la estructura 6 hombres con capas, capuchas y escudos de sello de armas. Encontrarse semejante construcción dentro de un nicho ya sería fuerte en el Louvre, y fuera de contexto es una experiencia umbría y asombrosa. Por esa senda del arte funerario nos cruzamos con la mort de Saint Innocent, o sea, la muerte de los santos Inocentes. Un esqueleto siniestro que porta un escudo que representa la parque que custodia el cementerio de los santos inocentes en 1530. Este era el número 8. Más adelante encontramos Los funerales del amor, un título genial. Es una obra atribuida a Henry Larambert, producida 50 años más tarde, en 1580. Se trata de una imagen muy significativa. Cupido, el dios del amor, ha muerto, y un grupo de ángeles enlutados cargan su cadáver. Máxima y desoladora alegoría del desamor. Un tema clásico de la historia del arte es Diana, la cazadora. Esa amazona libre y autosuficiente, imagen de una mujer valerosa, tal vez la primera feminista de la historia. Hoy sería seguramente censurada. ¿Por qué? Diana está matando a un ciervo. Imagen cruenta para la actual civilización, muy colonizada por Disney. En cualquier momento, los ultras, los gendarmes de lo políticamente correcto, terminarán cargándose por paradoja a Diana, tal vez por su oficio de cazadora, que por otra parte era una función básica del hombre primitivo que figuraba en lo que leíste recién. Oficio que llevamos inscripto en nuestro genoma. Quienes quieren prohibir el arte en nombre de una nueva sensibilidad buenista parecen ignorar que la historia no puede ser juzgada desde el presente y con valores elementales y poco pensados de hoy. Si terminarán por prohibir estas imágenes inconvenientes, estaríamos al borde de una nueva Inquisición, siempre en nombre de las buenas causas. Es natural que analfabetos funcionales y por opción piensen así. Lo más indignante es que sean acompañados frecuentemente por ciertos pensadores. Esto produce estupefacción y hace acordar a El opio de los intelectuales, un libro de Aron, que probaba la tendencia intelectual a las salidas autoritarias. La mirada Disney sobre los animales me parece, dice Fernández Díaz, otra paradoja. Cualquiera que conoce la naturaleza sabe que es cruel, sin necesidad de intervención humana. La vieja idea hippie de la naturaleza como madre benigna y sabia era naif y equivocada. Vean un rato Animal Planet y se darán cuenta. 9 millones de personas visitan el Louvre cada año, pero cada una de ellas ve diferentes matices y siente de un modo distinto. Ahora mismo me quedo boquiabierto frente al desembarco de Cleopatra en Tarsus. Allí está su reencuentro amoroso y político con Marco Antonio. Detrás de ellos, el mar, los barcos, el sol. Se suceden a continuación otras imágenes donde reaparece Cleopatra y emerge Ulises. Sin embargo, las ventanas del museo muestran columnas, techos, estatuas, empaderados, patios y jardines. Esas ventanas compiten y a veces vencen a los mejores cuadros. En un recodo, un ex soldado de espaldas anchas, pero en silla de rueda y con prótesis de acero en lugar de piernas, observa concentradamente una pintura de Nicolás Poussin. Su título es grandioso. El tiempo salva la verdad de los ataques de la envidia y de la discordia. El pintor lo hizo en 1641 a pedido del cardenal Richelieu,
Y allí, un ángel se lleva a la verdad, sustrayéndola de las garras malévolas de los celos y del odio. La verdad debe ser defendida de su secuestro y de su violación, antes, ahora y siempre. Más adelante hay una advertencia sobre el engaño, un magnífico óleo de Georges de Latour, donde una mujer y un taur que esconden un haz de diamante intentan timar a un joven ingenuo durante una partida de cartas. El joven es inexperto, pero vanidoso, y las aves de rapiña no se lo perdonarán. Enseguida me llama la atención Watteau, porque realiza una obra sobre la ninfa y el sátiro, pero lo hace de un modo políticamente incorrecto. La mujer está dormida e indefensa, aunque sugiere algo de histeria sensual en su pose, mientras el sátiro, claro está, la acosa de un modo malsano. Es la galería de las grandes pulsiones del hombre y de la mujer, representado por cinceles y pinceles geniales. Uno de ellos, Hubert Robert, pinta la gran galería del Louvre, tal y como se veía en 1796, pero después de su inauguración. Y luego, en otro cuadro, imagina la devastación de esa misma galería. Es como si una guerra hubiera destruido al Louvre, lo hubiera reducido a ruinas, algo que estuvo a punto de ocurrir durante la Segunda Guerra Mundial. Esa última pintura es una defensa del patrimonio artístico que debe preservarse por encima de las contiendas. Es impresionante caminar por los pasillos de este mismo museo. En este momento hay silencio y les juro sobre París era una fiesta, aquella famosa crónica de Hemingway, que alguien está silbando el Ave María. Parte 1. Muy bien. Parte 1. Realmente está muy bueno como va hilvanando, sí, va hilvanando cada obra con algún comentario. Con algún comentario. Sí. Y aparte hace una digestión. Sí. Aparte él lo va absorbiendo cada una del estímulo que le provoca a su construcción cultural también. Claro. Porque Fernández Díaz va a percibir lo que él también va a tamizar a partir de su conocimiento. Sí, por eso hay un momento que era clara, cada uno percibe cada obra de arte. Claro. Yo creo que sí, cuando uno está frente a una obra de arte, está la posibilidad, de acuerdo a lo que dice Rodo, cómo decodificás, cómo se produce esa transmisión de lo que el artista quiso hacer. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hace referencia a la tarea de esculpir, sí, imaginarse la obra y sacar lo que sobra. Sacar lo que sobra. Ya se imagina la obra. Eso está muy patente en la Galería de la Academia. Antes de llegar al David, de Miguel Ángel, hay 4 bloques de mármol, ¿no?, que se llaman, yo creo que una vez se los comenté, se llaman... ¿Los esclavos no es? No, se llaman los prisioneros. Los prisioneros. Son trabajos que están, a propósito, Miguel Ángel los dejó inconclusos, porque vos ves el lugar donde la piedra ha sido esculpida y vos ves las imágenes adentro, pero el resto del bloque está tal cual. Entonces es algo que ha quedado ahí y que no se le ha dado la libertad de la forma completa. Claro. Por eso se llaman los prisioneros, son 4. Y están como a modo de preámbulo del David. Realmente, bueno, el David es una de las obras cumbres de la escultura del mundo, pero de la piedad también. Sí. Tiene la piedad, pero Danini. Los prisioneros realmente tienen eso de mostrarte al artista en el momento de su obra. Claro. Como que fue interrumpido a propósito de decir, mirá cómo es, imaginarte la forma y esto es lo que se está sacando. Y ahí está apareciendo lo que él imagina. Claro. Realmente es espectacular. Claro. Eso un poco interpreté lo que dice. Está muy bien. En esa parte, pero realmente está bueno. Está muy interesante. Muy parte 1. Ya esperamos la parte 2. Veremos la parte 2. Bueno, muy bien. Entonces, para honrar la parte 1, vamos a escuchar
una música muy buena de un gran músico reconocido precisamente porque proviene del mundo del cine, Ennio Morricone. Ennio Morricone, de la película Malena, hace justamente la música de la película. No recuerdo a la actriz, Bellucci, sí, el apellido, Mónica Bellucci creo que, me parece que el nombre me lo estoy confundiendo. Bueno, pero no importa, el tema es que vamos a escuchar esa música, que tiene parentesco con la música de, digamos, del comienzo de cada emisión. Bien.
Bueno, vamos a leer ahora un capítulo de un texto que nos trajo el amigo Rodolfo Marín. Te voy a decir algo. Si yo te digo, ¿no te gustaría ser amigo, por ejemplo, de Victorio Campo? Sí, cómo no. ¿De Albert Einstein? Cómo no, ¿De Thomas Mann? por supuesto. ¿De Herbert Wells? También. Y de tantos otros. Bueno, había una persona que era amigo de esta gente. Ah, Que es el mira. libro que trae, que es Rabindranath Tagore. Ah, mira. Rabindranath Tagore. Sí, señor. inclusive estuvo acá con Estuve con Victoria, con Victoria, sí, claro que sí. Se ve un tipo multifacético. Sí, sí, sí. Alguna vez criticado porque dice que se dio mucho a la cultura europea. Pero también después Bueno, retrocede. Estamos hablando de aquellos tiempos. Sí, de aquellos tiempos. Sí. Era... Y la No, Victorio Campo trajo tanta gente valiosa Impresionante. y este es uno de ellos. Uno de los que estuvo en la casa. Convengamos que los sectores de Victorio Campo miraban allá. Sí, sí, claro. Bueno, Sí, había un faro. Bueno, Había un faro allá. Adelina del Carril, esposa de... ¿cómo se me hizo un cruce? Bueno, el que hizo Don Segundo Sombra, Ricardo Guiraldes. No me salía Ricardo ni Guiraldes, bueno. Pero Él estaba casado con Adelina del Carril. Ricardo Guiraldes buscaba una espiritualidad a la oriental, por eso hizo Don Segundo Sombra. El maestro. El maestro, Don Segundo Sombra es el gurú. Y el discípulo es el que escribe, Claro. el que supuestamente recuerda toda la historia. Bueno, en un viaje que hacen a Oriente, precisamente la India, pasan por Francia, tenía la salud muy delicada Ricardo Guiraldes, fallece en el viaje, Adelina del Carril va a la India, adopta un niño. Era muy común en aquella época que familias pudientes pidiesen a los padres y adopta un niño hindú y se lo trae a la Argentina. Yo lo conocí personalmente, falleció hace ya bastantes años. Le decían Rama y era bien el prototipo de los hindúes, un tipo, no sé de qué lugar era, y estaba metido con el tema del Tantra. Te estoy hablando del año 2001, 2001. Y ahí te muestra cómo justamente buscaban estos terrenos de espiritualidad nueva, la gente que pertenecía a la oligarquía, a la rancia oligarquía porteña, ¿no? Ojalá en este momento tuviésemos esos oligarcas, ¿no? Como Victorio Campo, Silvina Ocampo, claro, y estoy hablando yo de Adelina del Carril. Recuerdo que el hindú, cuando se refería a ella, cariñosamente, ¿cómo la llamaba? Mamita, y hablaba, te llamaba la atención eso, porque era, ¿no? Ya muchacho grande. Sí, muchacho con ese grande, cariño. mamita, y hablaba así, ¿no? Y sé que toda la fortuna que tenía Adelina del Carril, la fue perdiendo por ese tipo de aventuras intelectuales. Aparte, Ricardo Guiraldes era un hombre Claro. de dinero, era un terrateniente. Sí. Hubo grandes problemas también con la familia, sí, de Ricardo Guiraldes, bueno, en fin, todo. Entonces vamos a leer de Rabindranath Tagore, el profeta. A Rabindranath Tagore lo nombramos porque vino de la mano de Victorio Campo. El profeta. Afirmé en mi introducción que el universo con el que nos hallamos en relación mediante la percepción de los sentidos, la razón y la imaginación es necesariamente el universo del hombre, hombre con mayúscula. Nuestro yo físico adquiere vigor y éxito cuando su saber y su acción guardan relación de vida con su aspecto físico. Los misterios de todos los fenómenos los ha generalizado el hombre mediante leyes que mantienen su armonía con su mente racional. En el período primitivo de nuestra historia, el trato físico del hombre con el mundo exterior resultaba el más importante para la conservación de su vida, esa vida que posee en común con otros seres.
y así la primera expresión de su religión fue física. Se derivó de su sentido de admiración y espanto ante las manifestaciones de poder en la naturaleza y de su intento de congraciársela para sí y para su tribu mediante ritos y fórmulas mágicas. En otras palabras, su religión trató de procurarse una comunión perfecta con la magia misteriosa de las fuerzas naturales, mediante su propio poder mágico. Vino luego la era en que el hombre dispuso ya de tiempo para fijar su mente en su naturaleza íntima y en el misterio de su personalidad, que adquirió a sus ojos importancia suma, e instintivamente su ego personal buscó cumplirse en la verdad de una generosidad superior. En la historia de la religión, nuestra comprensión de su naturaleza ha pasado por muchas mutaciones, exactamente igual que nuestra comprensión de la naturaleza del mundo material. Nuestro método de culto ha seguido el rumbo de esos cambios, pero su evolución ha ido siempre de lo exterior y mágico a la significación espiritual y moral. La primera manifestación profunda del cambio de rumbo en la religión del hombre la encontramos en el mensaje del gran profeta persa, Zaratustra, y según es corriente, fue acompañado de una revolución. En posterior periodo ocurrió otro tanto en la India, y es precisamente que la historia de esa lucha religiosa ha dejado sus huellas en la epopeya del Mahabharata, asociadas al nombre de Krishna y las doctrinas del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es una escritura, ¿no? Es un libro sagrado. Un libro sagrado de la India. El hecho más importante de todos los acontecimientos notables que la historia del Irán registra es la reforma religiosa llevada a cabo por Zaratustra. Apenas cabe discutir si fue el primer hombre que acertó a infundir un carácter concretamente moral y una dirección del mismo orden a la religión, predicando al mismo tiempo el monoteísmo que brindaba una eterna base de realidad a la bondad como ideal de perfección. Todas las religiones del tipo primitivo tratan de tener ligado al hombre con reglas de observancia exterior. Zaratustra fue el más grande de todos los profetas antiguos que mostraron el sendero de la libertad al hombre, esa libertad de elección moral, de resistencia a obedecer imposiciones exentas de sentido, de no multiplicar los altares que apartan nuestro culto de la castidad de la devoción sincera. A la mayoría de nosotros nos parece hoy un axioma eso de que la bondad moral de un acto depende de la bondad de la intención. Pero es lo cierto que antaño esa intuición le llegó al hombre como una revelación luminosa en la oscuridad y que aún no ha logrado extenderse a todos los extremos del mundo. Todavía vemos a nuestro alrededor hombres que siguen medrosos y con la esperanza de contraer un mérito, la senda del ciego formalismo, que no tiene en la mente ningún venero moral vivo. Esta reflexión nos permitirá comprender la grandeza de Zaratustra. Aunque rodeado de creyentes en los ritos mágicos, proclamó en aquellos tenebrosos tiempos de irracionalismo que la verdad de la religión reside en su significado moral, no en prácticas exteriores de un valor imaginario, que su valor consiste en sostener al hombre en su vida hecha de buenos pensamientos, buenas palabras y buenos actos. El profeta, dice el doctor Heiger, califica la religión de no oída de palabra por considerarla él mismo como una religión totalmente distinta de las creencias que hasta allí profesara el pueblo. La revelación que anunció no es ya para él tema de sentimiento, ni un simple presentimiento y concepto indefinidos de la divinidad, sino un tema intelectual de percepción y saber espirituales, lo cual es de suma importancia, pues es probable no haya muchas religiones tan antiguas en la que esa doctrina fundamental de que la religión es un conocimiento o enseñanza, una ciencia de lo verdadero, se encuentre ya tan rotundamente afirmada como en los versículos de los Gatas,
Son los incrédulos, los ignorantes. Los creyentes, por el contrario, son ilustrados por haber penetrado en ese conocimiento. Podemos mencionar aquí de pasada, como muestra el desarrollo paralelo a este, que ha seguido el pensamiento religioso de la India, que en los Upanishad se insiste continuamente en la verdad espiritual con reiterado énfasis, designándola con la palabra vidya, conocimiento, que tiene su contraria en la avidya, aceptación del error nacida de la sin razón. Bueno, la vidya entonces es el conocimiento y su contraria es la avidya, la A niega, ¿no? La sin razón. La sin razón, aceptación del error nacido de la sin razón. La expresión exterior de la verdad logra su luz blanca de sencillez mediante su realización interior. La verdadera sencillez es la filosofía de la perfección. En los periodos primitivos de crecimiento espiritual, cuando el hombre no pasa de vislumbrar turbiamente el misterio de lo infinito en su vida y en el mundo, no conoce plenamente el íntimo carácter de su relación con esa verdad, siendo su primer sentimiento de temor o de codicia de luz, lo cual le arrastra a una salvaje exageración en el culto a convulsiones frenéticas de ceremonialismo. Pero en la doctrina de Zaratustra, que donde mejor se refleja es en los gatas, tipo de escritura, apenas si se hace mención del ritualismo del culto. La atención se dirige así casi exclusivamente a la conducta y a sus motivos morales. La forma de culto ortodoxa en el antiguo Irán comprendía sacrificios de animales y ofrendas de aema a los devas. El que Zaratustra desautorizase todo esto no solo indica su valor, sino también la energía de su comprensión del Ser Supremo como espíritu. Dicen que Plutarco en sus obras escribe que Zaratustra enseñó a los persas a sacrificar a Ahura Mazda votos y acciones de gracias. La distancia entre la fe en la eficacia de los ritos mágicos manchados de sangre y el cultivo de las ideas morales y espirituales, cual verdadera forma de adoración, es inmensa. Resulta sorprendente ver cómo Zaratustra fue el primer hombre que salvó esa distancia con una certidumbre de realización que infundía tal fervor de fe a su vida y a sus palabras. La verdad que le henchía la mente no era cosa que hubiera tomado de los libros o que le hubiera enseñado ningún maestro. No llegó a alcanzarla siendo un camino de tradición prescripto, sino que le llegó ella misma como una iluminación de toda su vida, casi cual una comunicación de su ego universal a su personal yo. Y él proclamaba esta suprema inmediatividad de su conocimiento al decir: al concebirte a ti, oh Mazda, como al verdadero primero y último, como al más adorable, como al Padre del buen pensamiento, como al Creador de la verdad y del derecho, como al Señor juez de nuestros actos en la vida, te hice lugar en mis mismos ojos. Fue el directo temblor de su alma el que le hizo decir: así anuncio al más grande de todos, trenzo mis cantos de alabanza para él, mediante la verdad auxiliadora y benéfica para cuanto vive. Quisiera Ahura Mazda escucharlos con su santo espíritu, pues la buena mente me enseñó a mí a adorarlo. Ojalá quiera enseñarme mediante su sabiduría lo mejor. La verdad que no se alcanza mediante el proceso analítico del raciocinio, ni depende para su demostración de conformación alguna de hechos exteriores o de la fe y la práctica predominantes entre el pueblo. Esa verdad que surge como una inspiración en desacuerdo con su ambiente, preséntase trayendo consigo la seguridad de haber sido enviada por un venero íntimo de divino saber.
de que el individuo, que la comprensión se halla especialmente inspirado y por consiguiente tiene la responsabilidad del medio inmediato de comunicación de la verdad divina. Bueno, llegamos hasta aquí y podemos seguir, por ejemplo, y acá sí rematamos, en tanto el hombre considera a su Dios como dispensador de sus beneficios para aquellos únicamente que saben el secreto de propiciarlo, procura acapararlo para su propio yo o para la tribu a la cual pertenece. Pero en cuanto aprende directamente la naturaleza moral, es decir, la humanidad de Dios, realiza el hombre en su religión, su ego divino, dejando de ser su Dios un ser extraño al que hay que propiciárselo para un bien especial. La conciencia de Dios rebasa las limitaciones de raza y reúne a todos los seres humanos dentro de un círculo espiritual de unión. Bueno, tiene mucho que ver con la primera lectura, la de Ciruni, y que conte que no nos hemos puesto de acuerdo, como no lo hacemos, dejando que la providencia haga lo suyo. Gracias por devolverme el yo. Claro. Yo lo que veo acá es una mirada de la evolución, de la aparición del sentir religioso inscripta en el Medio Oriente, sin ir más lejos, en las religiones islámicas. Fíjate que Occidente tuvo un proceso de secularización muy fuerte. Sí. Con el cristianismo y todas sus ramas, digamos, religiosas, con el catolicismo. Pero en el caso del islamismo, hay muchas comunidades y hay muchos países, inclusive, que mantienen una impronta teocrática muy importante. Sí. Fíjate qué fuerte es el mensaje de Zaratustra. Zaratustra es iraní. Sí, y me acordé. Si bien tiene un sentido muy místico, me hace acordar el sufismo. Claro. Claro. Seguramente tiene que haber habido, sí, y lo de la derivación de esto. Y lo de Rabindranath Tagore seguro. Ahora, perdóname, me acordé de Nietzsche, así habló Zaratustra. Claro, pero Nietzsche de Dios ha muerto. Sí, bueno, está bien, pero sí, Dios ha muerto, pero en un sentido. Eso es un tema que tendríamos que Dios ha muerto, en el sentido de que el hombre no puede recurrir a Dios. El hombre no puede recurrir porque a un hombre, superhombre mejor, que tiene que ser, que tiene que estar ahí. Humano. Sí, pero que hay que alcanzarlo. Humano, demasiado humano. Sí, claro, no, ha muerto la noción que teníamos. Eso es un tema que podemos un día charlar. Sí, claro. Hay muchas interpretaciones. Claro, sí. Pero es muy lindo leerlo porque si podemos intentar acercarnos a la interpretación de Nietzsche. Y escuchamos la música, de 2001, Odisea del Espacio, que tiene el comienzo es de Richard Strauss. Y Richard Strauss se inspira en Nietzsche. Así habló Zaratustra. Y así habló Zaratustra, es una obra sinfónica, ¿no? Muy importante. Claro, él toma Zaratustra, el profeta iraní, toma el nombre para su ficción. Y es una religión también que hay que ver mucho en el caso de Tagore, también introduce algunos conceptos griegos de individuo y libertad, que cambia totalmente el eje de la religión hacia afuera, hacia encontrar una religión hacia adentro. Eso es todo un tema. Es todo un tema. Bueno, es todo un tema también, el próximo tema musical que vamos a hacer previo a la despedida, ¿no? O como despedida. El tema, lo digo ahora, después nos despedimos, se llama Tico Tico, no fugaz. Voy a hacer una pequeña, voy a tomar la caradurez de tocar un poquitito, porque lo toqueteo ahí en el piano. A ver. Y después que venga, ¿quién viene? Un musicazo impresionante, un italiano que se llama Stefano Bolami. Entonces nos despedimos con la música. Nos despedimos con la música. Que Tico Tico no fugaz es del año 1917. Bueno.
¿Y qué quiere decir Tico Tico no fuga? Es un pájaro que se llama el pájaro chingal. Y el autor se llama Sequina de Abreu. ¿Y tico tico qué sería? ¿La onomatopilla? Y pareciera ser una onomatopeya. Sí, es como un sentido de decir acá no venga ya. Como una especie de. A ver cómo suena en casa. A ver. Bueno, sí, cómo no. Vamos a ver.
vez dobla una esquina. Algo no visto aún